Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Lo hemos hablado desde ayer y yo creo que no hay otro tema en Colombia. Ya lo habíamos hecho toda la semana pasada con la situación muy delicada que les hemos reportado en la región del Catatumbo. Hoy estuvo allá el presidente de la República, realizó un consejo de ministros, pero decíamos que eso la semana pasada ocupó la primera plana, no solo de la información aquí en Noticias Caracol, sino prácticamente en todos los medios. Desde ayer, la noticia que nos tiene a todos haciendo reflexiones, hablando de elecciones y tratando de entender la magnitud de lo que pasó entre la madrugada del domingo y la noche de este mismo día, y tiene que ver precisamente con la muy grave crisis, lo decían varios medios, tal vez la más grave en décadas, que se ha presentado nada más y nada menos que con el principal socio, no solamente comercial, sino geopolítico que tiene Colombia. Estamos hablando de los Estados Unidos. Hemos oído voces de cancilleres, de expertos en economía, de politólogos, hemos visto cartas, correos, trinos. Es decir, ha corrido lo que popularmente llaman ríos de tinta para intentar entender lo que ha pasado. Trinos de un lado, bravuconadas del otro, pero más allá de lo que ha ocurrido, pues muchos coinciden en señalar que el gran derrotado, y esto no es un partido de tenis, ni era una sala de apuestas, pero el gran derrotado, sin duda, es el gobierno de Colombia. Obviamente dice otra cosa, asegura que Estados Unidos no se salió con la suya, pero Estados Unidos a través de un comunicado dijo que Colombia tuvo que aceptar todas las condiciones que impuso Estados Unidos. Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana partió rumbo a los Estados Unidos a traer a esos deportados que la noche anterior, la madrugada anterior, el presidente Gustavo Petro dijo que no entran en condiciones indignas. Más allá de esa retórica, el gobierno del entrante presidente Donald Trump mostró los dientes y de qué manera hizo que el gobierno buscara a toda costa contactos, repito, que generaron, como ustedes lo acaban de ver en nuestra edición central, toda clase de interpretaciones. Voy a saludar a nuestro invitado, con el que quiero que nos ayude él a tratar de entender con ustedes, nuestros televidentes, el alcance de lo que ha pasado en las últimas horas. Él es Sergio Guzmán, es director en Colombia de Risk Analysis, una compañía que me va a corregir, Sergio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, precisamente hablando de eso, de riesgos en Colombia y en la región andina. Si uno quisiera definir lo que pasó en las últimas horas, ¿en riesgo de qué estuvo Colombia y de paso la región andina? Muy buenas noches, Sergio. Pues buenas noches y es un placer conversar con usted y con la audiencia. Digamos que Colombia pasó de análisis de riesgos a control de daños en cuestión de horas anoche. Y la verdad es que la magnitud de lo que ha sucedido apenas empieza a percolar en la sociedad colombiana, porque las sanciones que Donald Trump quería imponer a Colombia hubieran detenido toda la actividad financiera y comercial de Colombia y hubieran causado un muy fuerte choque a las finanzas públicas comenzando el año. Desde luego, la estrategia de Trump de ejercer la presión máxima en el momento no fue prevista por el presidente Petro y claro, a las 3 de la mañana, ¿quién va a poder tomar una decisión de esa magnitud? Pero lo que sí podemos sugerir es que el presidente Petro no pensó estratégicamente sobre las implicaciones de la decisión que tomó en ese momento y eso ahora acabó con el bipartidismo, con la relación bipartidista que tenía Colombia con Estados Unidos y ahora vemos un marco de confrontación abierta entre Trump y Petro que por supuesto va a continuar. Como usted bien decía, unánimemente se puede decir que Petro perdió este round, pero yo creo que se vienen muchas más confrontaciones a lo largo del año y medio que le queda al presidente Petro y a los 4 años que le quedan al presidente Trump. Sergio, para tratar de desglosar un poco esta cantidad de reflexiones tan valiosas que hace, lo voy a invitar a usted y a nuestros televidentes y a ver, y apenas lo veamos, quiero su opinión, una muy valedera de un hombre que fue embajador de Colombia
de Estados Unidos aquí en Colombia, y fue durante un gobierno demócrata, y eso nos ayuda a entender lo que usted habla de que se rompió esa tradición bipartidista de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El ex embajador Kevin Whitaker habló así con Noticias Caracol. Todos venimos, ¿no? Porque la relación es más inestable que en el pasado, los colombianos afectados por eso. La relación bilateral siempre muy fuerte, cuestionado. Han los que dicen que eso da oportunidad a China o otros factores extrarregionales para involucrarse. No sé si comparta la idea o no, pero eso es un análisis que se hace. Pero más allá de eso, y como dije anteriormente, la administración de Trump ha mostrado no solamente las herramientas que va a usar, lo de visas, lo de sanciones, lo de aranceles, pero también que funcionó. Y eso, de nuevo digo, deben ser muy contentos en la Casa Blanca por los resultados. Deben estar, Sergio, muy contentos en la Casa Blanca porque funcionó, excúseme la expresión, la mostrada de dientes. Claro que sí, y además de eso, no solamente nos mostraron los dientes, sino que Colombia decidió mandar sus propios aviones militares y presidenciales a recoger los migrantes. Es decir, nos mostraron los dientes y nosotros terminamos pagando el daño que ellos hicieron. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los republicanos están celebrando y lo ven como un inicio de acciones contra otros gobiernos, probablemente en la región, con quien también van a negociar. Ahora, la pregunta es cómo el presidente Petro, en el marco de la cumbre de la CELAC y otros organismos multilaterales, va a tratar de reunir apoyos para contrarrestar las acciones de Estados Unidos en este sentido. Sin embargo, tenga en cuenta una cosa, muy pocos gobiernos, salvo Cuba, Venezuela, China, Rusia, prestaron un apoyo significativo o moral a los esfuerzos que estaba haciendo el presidente Petro. Entonces, en ese sentido, el presidente y Colombia se encuentran un poco solos si van a enfrentarse al presidente Donald Trump en este momento. Mire, ¿sabe qué? Me quedé pensando, eso último que usted plantea, Sergio, tiene que ver con algo que me llama la atención. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también criticó la forma como le enviaron deportados brasileños con nacionales a su país, lo que llamarían irregulares e indocumentados, pero no prohibió la entrada de los aviones con esos deportados. Claro, claro, porque el presidente Lula sabe exactamente que los canales diplomáticos quizás son la mejor forma de confrontar o de tratar de mandar un mensaje. Del mismo modo, la presidenta Sheinbaum tampoco ha tenido unas acciones tan draconianas contra el presidente Trump al nivel de que se agarraran por redes sociales. Por supuesto, tanto Brasil como México son dos gigantes económicos y un efecto negativo en la relación bilateral con esos países sí podría traer consecuencias económicas a Estados Unidos. En cambio, Colombia parece un blanco fácil, un blanco débil, un país que tiene mucho más que perder en la relación bilateral de lo que tiene Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Petro le dio una oportunidad a Donald Trump inigualable para demostrar que su política de América primero va en serio, pase lo que pase y consecuencias que pueda tener con países aliados como Colombia. Eso es verdad, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo, lo veíamos hace instantes en la edición de noticias, Sergio, que el que se oponga a la deportación se las va a tener que ver con Estados Unidos, con su gobierno, con el Congreso y con toda esa aplanadora de sanciones y medidas que es capaz de tomar tanto el Ejecutivo como el Legislativo americano. Exacto. Y yo creo que en este contexto, donde Trump tiene mayorías en Cámara, Senado, en Corte Suprema, va a ser muy difícil para que el presidente colombiano, que se categoriza a sí mismo como un Aureliano Buendía, un luchador de causas perdidas, vaya a ser, digamos, el principal opositor del presidente Trump. Entonces, una cosa es uno tener una visión distinta y alejada de lo que pretende hacer el presidente Trump y otra cosa muy distinta es poner la economía del país entero en la línea por enfrentarse a Donald Trump de una manera frontal. Yo y muchos otros analistas
pensamos que la prudencia realmente es una de las características de la diplomacia y al presidente Petro mucho de esa prudencia le faltó el día domingo. Mire, Sergio, ¿cómo se es prudente y a la vez firme? Y se lo pregunto porque tal vez han sido las dos reflexiones más importantes en las que coinciden todos los que saben de diplomacia, que han hablado sobre lo que ha pasado en las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos tienen un cúmulo de herramientas diplomáticas, tienen reuniones de alto nivel, cambio de cartas, comunicados, participan conjuntamente en muchos organismos multilaterales y claro, no podemos olvidar la diplomacia uno a uno. Mire, la presidenta de Groenlandia, la presidenta de Dinamarca presuntamente tuvo un enfrentón muy fuerte con el presidente Trump, pero esto fue durante una llamada, esto no fue por Twitter en público para que el mundo viera. A pesar de eso, fue firme, expresó su compromiso con la OTAN y con la integridad soberana de Groenlandia como parte del territorio danés. Y en ese sentido, el presidente Petro, en cambio, como ya estamos bien acostumbrados acá en Colombia, se desparramó en redes sociales, se le corrió el champú, como diría Diana Uribe, y eso claramente ha generado una reacción muy adversa del presidente Donald Trump, que ya seguramente no solamente tendrá un lugar especial en su corazón para el presidente Petro, sino va a buscar infligir daño a Colombia durante su periplo de 4 años por la Casa Blanca. Se desparramó y se le corrió el champú. Sergio, veamos ahora lo que dijo, y lo invito a ustedes, a nuestros televidentes, y después quiero su opinión, la voz de Nicolás Lloreda. Él fue embajador de Colombia en Canadá, allí en Norteamérica. Él también habló de esta compleja situación que vivimos en las últimas horas con el gobierno de Donald Trump. La relación de Estados Unidos y Colombia, que lleva pues 200 años, es una relación compleja, es una relación que ha pasado por muy buenos momentos y en este momento, pues digamos, hubo un roce que afortunadamente se pudo arreglar rápidamente y no hubo graves consecuencias. Pero sí, nada nos permite pensar que, digamos, las cosas van a seguir estando complejas y llenas de incertidumbre por un buen tiempo. Yo creo que lo que pasa es que no se nos olvide que el presidente Trump es un presidente que quiere hacer cambios radicales y que ganó las elecciones diciendo que él quería concentrarse en que no se, lo que él denomina como que los países se aprovechan de Estados Unidos. Entonces él prometió subir los aranceles independiente de que los países tengan acuerdos comerciales o no. Él no cree en los acuerdos que hayan hecho otros países o que haya hecho Estados Unidos antes. Entonces, se nos vienen, independiente del gobierno de Colombia, independiente de las críticas que se le puedan hacer al gobierno de Colombia por la reacción y por la forma en que manejó el tema de los deportados, la realidad es que el presidente Trump tiene una agenda radical, muy proamericana, en la que la concepción de Estados Unidos de los aliados de Colombia es secundaria, salvo que esos aliados hagan todo lo que Estados Unidos les pida. Tal vez esto, Sergio, es bien interesante porque, pues, así como estamos hablando de la practicidad en materia diplomática que debe tener el gobierno de Colombia, también tenemos que decir que, digamos, el nuevo gobierno no es que sea el más diplomático de todos, hablo de Donald Trump y la gente que lo rodea, pero el problema es que es el país más poderoso de la tierra y lo tenemos nomás aquí arriba. Exacto. Y justamente por eso es que ahora muchos están diciendo, como lo aludía el embajador Whitaker, que Colombia debe empezar a diversificar el grupo de aliados comerciales y políticos que tiene a nivel mundial. Sin embargo, una cosa que es muy importante recordar es que construir toma décadas. No es una cuestión de días en que, por ejemplo, podamos sustituir las ventas de flores a Estados Unidos por ventas de flores a algún otro país europeo, por ejemplo. No es cuestión de días en que el café que se toman en Estados Unidos pueda ser vendido a China, por ejemplo. Estamos en relaciones comerciales incipientes con muchos países como, por ejemplo, la India, pero Colombia, si quiere reemplazar a Estados Unidos en ese ámbito comercial,
tiene que haber empezado hace mucho tiempo y no le van a durar el año y medio que le queda al presidente Petro para poder deshacer esa relación que con tanto cuidado y tanto tesón se ha construido por décadas entre Colombia y Estados Unidos, que como usted bien dice tenemos arriba, pero un país con el que nosotros compartimos valores, con el que también compartimos un hemisferio, con el que también compartimos unos intereses estratégicos en narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, seguridad, cooperación jurídica, medio ambiente, paz, seguridad, diversidad, es decir, tenemos una agenda muy compleja con Estados Unidos y muy grande que no vamos a poder sustituir con otro país en el corto plazo. Entonces, el presidente Petro, pues claro, debió medir sus palabras, claramente sabía cómo era el presidente Trump, porque ya tuvimos 4 años de Donald Trump y esta vez parece venir recargado y con ganas de hacer mucho daño. Y ahí viene un elemento clave, Sergio. Hablamos con Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, análisis sobre la noticia de las últimas horas, la crisis diplomática con Estados Unidos. Ahí viene un tema clave y es quién va a terminar ahora manejando esa crisis. Hablo de Laura Sarabia, la entrante canciller. Hoy se conocieron detalles de todo lo que pasó en las últimas horas, la profunda molestia del saliente canciller Murillo. Él tuvo que hacer unos malabares gigantescos llamando al uno al otro en Washington y al final del camino, repito, a la que le va a tocar manejar lo que viene es a Laura Sarabia. En tema de, estoy leyendo aquí, de riesgos políticos, Sergio, y como diría mi señora madre con la mano en el corazón, ¿tiene ella el perrenque y la muñeca política y diplomática para manejar semejante tormenta? Pues mire, yo no sé del calibre de Laura Sarabia, nunca la he conocido, nunca he interactuado con ella, solo sé que tiene una experiencia muy corta en materia de unidad de trabajo legislativo y en coordinación de la campaña presidencial del presidente Petro, y en este gobierno ha paseado por un montón de puestos distintos. Lo que sí es importante es que Laura Sarabia tiene que asesorarse muy bien de expertos, escucharlos a ellos y ante todo demostrar que sí puede controlar los peores impulsos del presidente Petro. Quizás esa es la habilidad por la que más se le conoce a Laura Sarabia en el despacho presidencial, y precisamente eso va a ser una de las labores diplomáticas más difíciles que enfrentará ella en su papel como canciller. Cómo evitar ser desautorizada constantemente por los trinos del presidente Petro, cómo evitar que el presidente Petro diga algo que arruine meses de preparación antes de alguna reunión bilateral, antes de alguna reunión multilateral o antes de un comunicado conjunto entre países. Estas no son cosas que se improvisan, como han dicho cancilleres en este programa. Estas son cosas para las cuales los diplomáticos de carrera se preparan años, desde el tercer secretario en adelante, y en justicia para ellos, ellos deberían ser quienes le ayuden a Laura Sarabia a tratar de hacer el control de daños que merece el país en este momento. Ojalá ella tenga la humildad de escucharlos, ojalá ella también tenga la capacidad de prevenir los peores impulsos que tiene el presidente Petro. Por lo tanto, esperaremos con mucha anticipación sus próximas movidas como canciller y también estaremos a la expectativa de ver este año y medio del final de la presidencia de Gustavo Petro, qué clase de daños tendremos que entrar a controlar en el 2026. Ahora que usted habla, Sergio, de los peores impulsos, esa frase pues habla mucho de lo que estamos hablando. Usted mencionaba al comienzo, es que uno se pone a pensar, devolviendo la película, los dos trinos que generan la crisis, bueno, tal vez uno, porque, pero el arranque del presidente fue a las 3 de la mañana. Él, recapitulemos, a las 3 de la mañana emite un trino en su cuenta de X donde dice vamos a recibir a estos nacionales deportados con abrazos y flores, o recibámoslos. Y a los que 35 minutos, tal vez 40 minutos después, o sea 3:40, 45 de la madrugada del amanecer del domingo, dice no los vamos a recibir. ¿Cómo una canciller o ella o cualquier otro maneja una situación como esa? Y se lo pregunto porque hoy que hablábamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, nos decía aquí en Noticias Caracol, el lío es que yo estaba dormido cuando el presidente trinó. Imagínese usted manejar una situación tan compleja como esa, tan difícil y tan impredecible, con un presidente que tiene los peores impulsos.
Pues mire, Petro hace alarde de que en la palma de su mano tiene la capacidad de llegar a miles de millones de personas a nivel mundial. Eso lo hace a él un presidente poderoso, pero también un presidente tremendamente peligroso para los intereses nacionales, como se está hablando ahora. En muchos gobiernos, no estoy hablando del de Donald Trump, que es muy parecido al presidente Petro en ese sentido, las cosas se hacen a través de comunicados de prensa redactados por el Palacio Presidencial, por la Cancillería y por otros estamentos oficiales. En este caso, digamos, darle una diplomacia directa al presidente Petro implica unos enormes riesgos y yo no pienso que el presidente Petro esté dispuesto a partir con su celular por las noches o por los días de ninguna forma, así esto sea para el beneficio de la nación entera, porque esa es su forma predilecta de comunicarse, esa es su forma de recibir validación externa, interna y también apoyos de distintos colectivos, de distintos grupos de influenciadores de las redes sociales que seguramente estarán muy contentos de lo que hizo el presidente Petro y cómo se le paró al presidente Trump, pero ellos no van a tener que levantarse al otro día, trabajar y lidiar con las consecuencias, por ejemplo, que un pago de algún proveedor no pueda pasar o que una exportación se caiga porque el arancel ya no es suficiente para un cliente o ser un programa pequeño de cooperación que depende de la ayuda de Estados Unidos que ha sido suspendida a Colombia. En ese sentido, es una posición de arrogancia y egoísmo del presidente Petro de no confiar en los estamentos y los organismos oficiales para hacer comunicados de prensa que sean específicos, que sean detallados y que tengan el mejor interés de la nación en mente. Mire, eso es clave, Sergio. Lo voy a invitar a usted y a los televidentes a ver eso que usted menciona. Yo creo que es la pepa del asunto. Es el riesgo al que expone a todo un país por cuenta de hacer lo que hizo el presidente Gustavo Petro. Lo refleja el hombre que representa a los floricultores colombianos que están a punto de hacer su agosto en febrero, que es el San Valentín. Escuchemos al presidente de Asocolflores. Un susto supremamente grande y realmente fue una tarde y noche de pesadilla hasta que esto se aclaró, porque precisamente estamos ya en la mitad de los despachos de la temporada que empezaron el 16 de enero y se han programado para esta temporada 1000 vuelos de carga. Que imagínese lo que usted dice, Sergio, los empleos, las inversiones. Usted como consultor de riesgo político hoy, Sergio, cuando lo llama a usted empresario, un inversionista, después de lo que pasó ayer y le dice, Sergio, deme un consejo, ¿qué hago? Con todo esto que pasa, ¿usted qué le dice? Pues mire, ese ha sido mi día hoy, todo el día desde las 7 de la mañana analizando la situación, asesorando a clientes, tratando de tranquilizarlos, porque claramente la situación se resolvió, pero el riesgo está latente. Es decir, Estados Unidos tiene una espada de Damocles que cuando quiera vuelva a imponer las sanciones. Ya lo anunció así el secretario de Estado Marco Rubio, que los decretos no están firmados, pero están en la mesa del presidente. Entonces, ¿qué le digo yo a los empresarios? Primero, que hay que tener paciencia. Segundo, que hay que tener a su disposición opciones financieras y opciones distintas para hacer inversiones o para tratar de apaciguar a los mercados o a sus socios o a sus proveedores para que tengan, digamos, la caja para resistir, y la mayoría de los negocios son temas de caja que tienen que ser resueltas, y en este sentido, digamos, tener una caja fuerte es uno de los principales formas de poder lidiar con esta volatilidad geopolítica. No todos podemos hacerlo y eso claramente puede ser el acabose de muchos negocios en un contexto geopolítico mucho más volátil como el que nos encontramos. Eso también es cierto, es que no todo el mundo tiene una caja fuerte, Sergio, para decir, la cojo, le pongo rueditas y la saco de Colombia. Exacto. Y no todos tienen a su disposición la capacidad de diversificar o de mudarse de mercado o de exportar hacia otros países, como lo mencionaba. Entonces, en ese sentido, hoy es un momento para una reflexión profunda.
para muchos empresarios. Debería ser un momento para una reflexión profunda para el presidente Petro, porque claramente el nivel de riesgo de Colombia acaba de saltar de una forma, yo no querría decir apocalíptica, pero sí de una forma bastante impresionante. En estos 2 años largos de gobierno de Gustavo Petro, Sergio, yo lo leo usualmente, usted es un muy activo tuitero, analista, muy serio, de verdad hay que decirlo. De todo lo que ha pasado, este episodio, ¿cómo lo califica usted? ¿Qué tan grave es frente a lo que hemos visto en otros momentos del gobierno de Gustavo Petro? Pues el presidente Gustavo Petro se caracteriza por tener crisis cortas, pero muy agudas, en donde toda la atención gira y gravita alrededor de un anuncio o un destello de lo que el presidente Gustavo Petro va a decir. Recuerden, por ejemplo, la locución presidencial durante el paro camionero para hablar del tema Pegasus, como el presidente cambió de tema, la declaración de emergencia de la Guajira, también la conmoción interior de la semana pasada. Todos son cosas que ponen al presidente Petro en el centro de la atención pública y que generan una enorme expectativa. Sin embargo, una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos reportado sobre ello en Colombia Risk Analysis, las instituciones colombianas han estado a la altura del momento, tanto la Corte Constitucional como también el Consejo de Estado, como también en algunas ocasiones el Congreso de la República, frenando algunos de los impulsos del presidente Petro. Y de eso se tratan las democracias, del balance y el equilibrio y los pesos y contrapesos que existen para tratar de limitar la autoridad de una sola rama de poder o volvernos una tiranía, por así decirlo. Y entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que a pesar de las advertencias y las amenazas que hace el presidente Gustavo Petro, tiene unos pesos y contrapesos importantes. El problema con esta crisis en particular hoy es que el presidente Trump no tiene los mismos contrapesos en Estados Unidos y las acciones ejecutivas que hace el presidente Trump en Estados Unidos no van a recibir el mismo escrutinio público y no van a tener las amarras que tiene Colombia en este momento para hacerlas. Y en ese sentido es donde Colombia sí presenta una enorme vulnerabilidad. Me quedo con una frase y me quedan unos instantes, serio. Es decir, es que una cosa es trinar y braviar aquí, me está diciendo un televidente, y otra cosa braviar al del norte. Una cosa que yo se lo traté de resumir al Washington Post de la siguiente forma. Los tweets del presidente tienen consecuencias y esta es probablemente la primera vez que el presidente Petro se da cuenta de eso, de lo que nos dimos cuenta hace mucho tiempo quienes lo seguimos en redes sociales. Pues Sergio, una mirada y una radiografía muy interesante, una visión muy valedera la que usted nos da de lo que ha pasado en estas últimas horas entre Bogotá y Washington. Le deseamos feliz noche y gracias por acompañarnos. A usted y a los televidentes, feliz noche. Un experto en riesgos, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, hablando de esto, del riesgo país después de lo que ha ocurrido en las últimas horas en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Termina Sala de Prensa, continúen con la programación de aquí de Noticias Caracol en Vivo.